La lección de hoy me encanta porque nos enseña que a veces hay que rendirnos, hay que dejar de sacrificar, hay que volvernos más flexibles para poder transformarnos. Y es un poco lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Cómo a través de la pausa podemos encontrar esa evolución personal, esa liberación, cómo podemos encontrarnos incluso a nosotros mismos. La lección de hoy es una transformación hacia todos los niveles, pero sobre todo espiritual, una transformación de conciencia. Y bueno, vamos a empezar con este arcano, el colgado. Creo que hay un momento, como todo en la vida, ¿no? Como cualquier proceso de nuestras vidas, donde te das cuenta que las cosas ya no pueden seguir igual. Y no se trata de avanzar y tirar todo y de un día a otro ser una persona diferente, sino más bien mirar las cosas desde otro ángulo y desde ahí permitir que algo más grande dentro de ti se transforme. Eso es el colgado. El colgado viene a ayudarnos, a movernos, a transformarnos, a confiar en nuestra intuición, a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero primero hay que soltar el control para llegar ahí. Y después, entonces ya podemos morir simbólicamente para vivir o renacer desde una nueva verdad. Entonces, bueno, como hemos visto, este recorrido del loco nos ha llevado a diferentes momentos de la vida. Veníamos de esa rueda de la fortuna que nos dice el fin de un ciclo, o de esa justicia que nos llevaba a buscar el equilibrio. Y ahora entramos a esta etapa de rendición y transformación profunda. El colgado, como lo puedes ver, es esta persona que no sabemos si está colgado realmente, porque no se ve tan atrapado, pero al final del día hay una pierna que no lo deja moverse, ¿no? ¿Y qué nos viene a decir? ¿O cuál es su palabra clave? La pausa, la introspección, la entrega, la espiritualidad. Su elemento es el agua. En la astrología puede ser Neptuno, el planeta que todo lo disuelve, que rompe el ego, que busca la empatía y que conecta con el inconsciente. Si te das cuenta, tiene alrededor esta como corona iluminada, ¿no? Que dice que la mente está iluminada, habla sobre la intuición, habla sobre seguir un poco más como a la mente, pero no desde esta razón o desde este ego que busca el control, sino desde la flexibilidad y el movimiento, desde ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. El colgado por sí mismo, si te das cuenta, parece estar atrapado, pero un poco más por gusto. Es como si él pudiera moverse, pero no quiere moverse. Él está en sacrificio por gusto, porque de esa forma recibe algo a cambio. ¿O qué es lo que está pensando? Vamos a ver su simbología, paso por paso. Bueno, algunos de los símbolos que debemos de revisar a profundidad justamente es este halo dorado, que representa la iluminación, y esa iluminación solamente llega cuando uno suelta el control y confía. La pierna cruzada en este cuadro invertido es un símbolo de estabilidad en medio del caos. Todo se puede mover, pero él permanece quieto. Y las manos atadas es como el no poder moverse o el elegir observar antes de actuar. El colgado no busca escapar, sino más bien se rinde ante este proceso. Y dentro de esa rendición, desde esa pasividad, entonces encuentra su fe. Creo que una lección espiritual de este arquetipo es que es un aprendiz espiritual. Es que entiende que no todo se va a solucionar en movimiento o haciendo, sino más bien entendiendo. Representa el vacío fértil donde lo viejo empieza a morir y lo nuevo está por germinar. Es ese momento antes de que se dé la germinación, ese momento de pausa. Creo que la vida muchas veces nos obliga a parar, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación laboral, ya sea por una ruptura amorosa.
Y es ahí donde en ese aparente estancamiento encontramos la claridad si realmente sabemos observar y dejamos de resistirnos. Si realmente aprovechamos esa pausa para ver las cosas desde otro ángulo, nos permitimos esa evolución personal que requiere. Vamos a ver qué significa esta carta en una lectura. Cuando esta carta aparece en una lectura y viene en luz, nos habla de un momento de pausa, de introspección, de aceptación, de transformación interna, una pausa necesaria o también una pausa que nosotros buscamos para conectar con nosotros mismos. Cuando viene en sombra o invertida, lo que dice es negación, victimismo, impaciencia, el no querer ver las cosas por lo que son. Por eso hoy te digo, ¿qué parte de ti necesita detenerse? ¿Qué estás intentando controlar o qué necesitas soltar? ¿Por quién o por qué te estás sacrificando? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Te pido cierres los ojos un momento y te hagas estas preguntas que acabo de hacerte. ¿Qué sacrificios estoy haciendo? Porque la palabra sacrificio a veces viene con un peso. Hago sacrificios por el amor. Creo que tengo que dar más de mí de lo que puedo sostener. ¿Qué necesito cambiar en este momento? ¿Cómo puedo empezar a ver las cosas desde otro ángulo? Si me siento frustrado o atrapado, ¿cómo puedo mejorar eso? Dejemos de creer que las cosas son como son y no hay como otro camino. Y empecemos a ver, ¿no?, el porqué de las cosas. ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué vengo a aprender de esto? ¿Qué pasaría si suelto el control y simplemente permito que sí sea? Una vez que entiendes cuál es la situación que tienes que trabajar, llévatelo como tarea. Y de verdad, cuando estés ahí, cuando estés parado en este momento donde te sientes fuera de control, en este momento donde sientes que estás en sacrificio, que las cosas no se dan como quieres, que todo está en pausa, recuerda que tú tienes el control, tú tienes la facilidad de ver las cosas desde otro ángulo y zafarte de cualquier situación que te sientas o que te esté atrapando. Vamos a conocer un poco sobre esta carta de la muerte y cómo el conjunto del colgado viene a transformarnos y viene a darnos una evolución personal. Después de tanto observar, el alma entiende algo profundo. No hay crecimiento sin una muerte simbólica. Muchas veces debemos de dejar de morir algo en nosotros para poder renacer hacia nuestra mejor versión. Y ahí llega a estar Khan, el más temido, pero también a veces el más liberador. Porque la muerte no solamente habla de ese estado físico, donde algo se acaba, sino que nos da la oportunidad de transformación que muchas veces necesitamos. Las palabras clave con las que puedes identificar este arcano es cierre de un ciclo, renacimiento, liberación, purificación, transformación, muerte, cambio. Su elemento será el agua, porque nada es inamovible y siempre está en movimiento. Su número, el número 13. Nada está quieto, nada es inamovible. Y solamente tú puedes dejar morir, solamente tú puedes soltar para volver a renacer como ese ave fénix. Y por eso su símbolo o su astrológicamente, ¿no?, con el signo que se relaciona es Escorpión, que es el signo que todo destruye, pero también todo vuelve a crear. Es el signo del ave fénix, es el signo de que renace desde la ceniza. Como puedes ver aquí, esta carta muestra esta figura de la muerte cabalgando sobre este caballo blanco, con una bandera que encima tiene la rosa de los vientos o los 4 puntos cardinales o los 4 elementos, ¿no? Fuego, agua, tierra, viento. A sus pies, mendigos, niños, sacerdotes, diciendo todos caen por igual, todos somos iguales y todos estamos rodeados de una transformación constante. Cambiamos cada día. El caballo blanco representa la pureza espiritual. La bandera negra con estos
4 elementos simboliza la unión de la oscuridad con la luz y que solamente así hay una regeneración o puede volver a nacer algo. El sol que está amaneciendo de fondo nos recuerda que después de la tormenta llega la calma, que siempre después de la noche habrá un nuevo amanecer. Su significado profundo. Como te decía, la muerte no es un final, sino es un tránsito. Es el cierre de algo que ya no te sostiene y que está siendo un lastre o que impide tu evolución. Por eso representa ese momento en que el alma suelta lo conocido, aunque muchas veces pueda doler, para dar espacio a una nueva idea, a una nueva oportunidad de vida. Hay una diferencia entre un final y una transformación. Y es que la transformación nos da la oportunidad de quedarnos con lo bueno, con lo aprendido, pero seguir cambiando. En realidad nunca morimos, nos transformamos, cambiamos de piel, de identidad, de propósito. Y mientras más nos resistimos a ese cambio, entonces más sufrimos. Entonces también esta es una invitación a soltar, a ser flexibles, soltar y aceptar el cambio que debe morir en ti. En lecturas, cuando vemos esta carta en luz, nos va a hablar de esa transformación profunda, de esa evolución, de esa liberación de apegos. Pero cuando vive en sombra, puede ser como una negación. El resistirte, un momento de crisis emocional, un momento de estancamiento. No quiero soltar, no quiero dejar ir, sé que ya no funciona, pero aún así me niego a aceptarlo. Esto ya terminó, pero yo sigo aferrándome. ¿Por qué? Porque tengo miedo o porque no me siento listo para esa transformación. Cuando la muerte aparece en una lectura, tranquilo. Esto quiere decir, lo que pasó ya terminó, pero tú sigues vivo. Y lo que viene puede ser mejor. Dale oportunidad. Este es un símbolo de metamorfosis. Su lección espiritual es que para renacer muchas veces hay que perder. Para sanar muchas veces hay que soltar. Los finales es el lenguaje que el alma usa para evolucionar. Y en un nivel más simbólico, es la limpieza, es la purga, es la purificación, es la oscuridad antes de amanecer. Es ese momento que puede ser doloroso, pero sabemos o tenemos la esperanza de que valdrá la pena. A veces morir es simplemente dejar de insistir, dejar de luchar contra lo que el alma ya sabe que terminó. A veces morir implica renunciar a algo, pero por un bien mayor. A veces morir es la metamorfosis que necesitamos para nacer o salir de ese capullo o de eso que nos sostiene o de eso que nos atrapa. Así que hoy te invito a fluir con esa energía de la muerte y a cuestionarte qué debes de transformar en ti, hacia dónde vas a dirigir tu energía, qué debe morir en ti, qué estás dispuesto a soltar, qué ya no te sostiene en este momento, que se ha vuelto un lastre en tu camino. Propongo algo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y piensa en esa situación que se siente estancada. Y pregúntate, ¿qué parte de ti se tiene que rendir hoy como el colgado? ¿Y qué parte de ti necesita morir hoy como la muerte para renacer libre, fuerte, consciente de lo que quieres? Respira profundo. Imagina que estás exhalando todo lo que pesa, lo que ya no vibra contigo. Inhala, exhala, déjalo ir. Que cada exhalación te haga sentir un poco más ligero. Que cada vez que inhalas te llenas de espacio, de luz y de posibilidades. Y cada vez que exhalas, liberas lo que ya no resuena contigo. Así funciona la transformación. Hay que hacer espacio para recibir. Y eso implica muchas veces soltar lo que ya no te sostiene. Te invito a hacer ejercicios prácticos, como lo platicábamos. ¿Qué pasa si en una lectura me salen estas 2 cartas? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿No? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué es? O sea, por ejemplo, si preguntaras algo de trabajo,
Oye, ¿me conviene cambiar de trabajo? Sí, tú estás haciendo un sacrificio en un lugar que ya no te sostiene, que ya no va contigo. Si tú sigues ahí, no das espacio, ese renacimiento o esa posibilidad que puede haber hacia adelante. Haz preguntas con las cartas que hemos visto y ve haciendo tus combinaciones. Verás cómo empiezan ya con estos 13 arcanos mayores. Ya pasamos de la mitad, ¿no? De estos 22, que es el total de los arcanos mayores. Con estos 13 arcanos mayores, vas a ver cómo ya empiezas a hilar esos argumentos y entonces las cartas ya empiezan a intercambiar contigo mensajes que tal vez son profundos, necesarios y que tienes que escuchar hoy.